Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy tendremos como invitado a Sergio Guacuja, quien es el coordinador de la Comisión Anticorrupción de nuestro colegio, para conversar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Acompáñenos. Sergio Eduardo Guacuja Betancourt es licenciado en Derecho egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho. Tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, maestría en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana, estudios de especialidad en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho, y diplomado de Anticorrupción por la International Chamber of Commerce México en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Público, de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública, del cual fue coordinador de la Comisión de Ética. Actualmente es coordinador de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fue promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 3 de 3, ante el Senado de la República. En materia de anticorrupción, contrataciones públicas, responsabilidades de los servidores públicos, ha impartido capacitación en un sinnúmero de dependencias y entidades del sector público federal, así como estatal, desde el año de 1986 a la fecha, acumulando más de 400 cursos, seminarios y representaciones sobre las leyes mencionadas y la normatividad complementaria a las mismas. Es autor de los libros La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal, La desaparición de la prisión preventiva y la contratación de bienes, arrendamientos y servicios en la administración pública federal, y de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Derecho y Administración Pública relativos al régimen de contratación pública, responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Sergio, bienvenido a Abogacía Trabajando. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros en este nuevo episodio para conversar un poquito sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que dentro de los temas que más han llamado la atención en la sociedad mexicana se encuentra, yo creo y sin lugar a duda, el de la corrupción. Se habla de ella como un tema desafortunadamente cultural, ¿no? Como algo que se encuentra, pues insisto, lamentablemente ya en el ADN del mexicano y como un tema que preocupa, yo diría al mismo nivel o en esa misma intensidad que la inseguridad que se vive en el país. Vemos, por supuesto, cada día escándalos de grandes desvíos de recursos públicos, compras gubernamentales hechas a modo, conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública, y un sinfín de situaciones que en una palabra o en una sola idea, sin duda, habla del grado tan avanzado de deterioro de nuestra sociedad. Así que pues conversaremos contigo, Sergio, un experto, una voz autorizada en el tema anticorrupción, acerca justamente de la manera de cómo estamos enfrentando en México. Y como primera pregunta, te pediría nos hables quizá muy de forma genérica y muy sencilla, ¿qué es realmente el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues antes que nada, muchísimas gracias, querido Rodrigo. Es para mí un gran honor participar en este programa que impulsa nuestro querido colegio Abogacía Trabajando a través de BMA TV. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que finalmente me da esta oportunidad y me distingue con el gran honor de estar con ustedes. Y efectivamente, Rodrigo, el tema de la corrupción es uno de los cánceres que más ha lacerado a nuestra sociedad, porque desde luego deslegitima nuestras instituciones democráticas, acrecienta las desigualdades sociales, incluso se habla de que la corrupción es un impuesto regresivo que más lastima a nuestras clases menos favorecidas. En ese contexto, pues México no fue ajeno a este tema que muy lamentablemente ocupa también a la agenda internacional, porque hoy es muy claro, Rodrigo, que las fronteras nos dividen territorios, pero no nos dividen problemas. Luego, entonces, es preocupación mundial el tema.
Y por lo tanto, en México se promovió en el año 2015 una muy importante reforma a nuestra constitución política a través de la incorporación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué es un sistema? Rodrigo, partimos de la base de que la responsabilidad del combate contra la corrupción ya no debe de quedar en manos de una sola instancia gubernamental. Creo que este es un tema interdisciplinario que debe de ser abordado por distintas instituciones del propio gobierno, pero también como un parteaguas en la lucha contra la corrupción de la sociedad civil. Somos corresponsables, porque en el fenómeno de la corrupción y la impunidad, naturalmente que se habla de que hay dos factores que intervienen, tanto el que corrompe como el corrupto. En ese sentido, pues nuestra sociedad es corresponsable. Por lo tanto, en este Sistema Nacional Anticorrupción se crea una instancia de coordinación, primero, entre los 3 niveles de gobierno, esto es federación, estados y municipios, para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, pero también para el manejo y fiscalización de recursos públicos. Esto es un sistema y por lo tanto, pues tendríamos que hablar de cómo se integra. De acuerdo con lo que dice nuestro artículo 113 de nuestra ley fundamental, se señala que el sistema está integrado en primer lugar por un comité coordinador. Hablamos también de un comité de participación ciudadana, de un sistema o comité rector de fiscalización y finalmente por el conjunto de los 32 sistemas anticorrupción a nivel local. Hay que entender, por lo tanto, que este esquema que yo planteo a nivel federal tiene que replicarse justa, exacta y cabalmente en cada una de nuestras entidades federativas. Por eso esta reforma que se hizo a la Constitución General de la República se replicó en las 32 constituciones de igual número de entidades federativas que integran a nuestra nación. Por lo tanto, pasamos, pues, de una visión meramente orgánico a una visión sistémica. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo considero, como palabras muy simples, lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y es un buen paso, yo creo, el que definitivamente se haya hecho esta réplica, vamos a llamar, en cada entidad federativa, porque muchas veces y en distintas ramas lo vemos, ¿no? En donde a nivel federal hay una cosa y a nivel estatal hay otra, entonces en ocasiones luego eso dificulta muchas veces en un estado o en otro cómo opera. La importancia del tema creo que definitivamente da para que sea a nivel nacional, como bien lo planteas, y en este sentido, habiéndonos ya explicado quiénes lo integran, Sergio, te diría que nos explicaras cómo es que funciona el Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Mira, Rodrigo, partamos de la base de que antes de la instauración del sistema teníamos fundamentalmente 3 problemas importantes. En primer lugar, una falta absoluta de coordinación entre todas las instancias que se encargaban del control gubernamental, sea a nivel interno o a nivel externo. Prácticamente cada quien actuaba por su lado. En segundo lugar, había una suerte de patrimonialismo informativo en cada una de esas instancias. No compartían la información, cada quien tenía lo suyo. No me copies, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Yo tengo mi información, yo tengo mi monopolio. Y número 3, el combate a la corrupción se realizaba sin la participación ciudadana. Ante estos 3 problemas se dieron 3 soluciones. Para el primero de ellos, para que hubiera una adecuada coordinación, se expidió una política nacional anticorrupción. Es decir, se establece los grandes principios, las premisas, diríamos el norte hacia el cual tiene que haber fuerza sinérgica de todas las instancias involucradas para un objetivo común. Y desde luego, debe de tener un programa de implementación que tenga un impacto en las políticas públicas. Primera solución. Segunda solución,
para efecto de evitar ese patrimonialismo, como es una palabra incluso que utiliza el doctor Jorge Alatorre, miembro del Comité de Participación Ciudadana y que me apropio en este momento, pues este efecto de guardarse la información se puede mejorar a través de una segunda solución, la creación de una plataforma digital nacional, que pues desde luego lo que hace, si me permiten el término, es atesorar toda la información que compartan todas las instancias del sistema, incluyendo a los 3 órdenes de gobierno, por supuesto. Y a través de la inteligencia artificial generar investigaciones que permitan verdaderamente tomar decisiones en la calidad, en la oportunidad que se requieran. Y desde luego, pues realizar una lucha contra la corrupción en forma estratégica e inteligente. Y la tercera solución, para efecto de hacer participar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, entonces se instituye el Comité de Participación Ciudadana. Este es un verdadero hito en la historia de la lucha contra la corrupción en nuestro país, porque por vez primera nosotros, ciudadanos, que somos el origen y destino de la lucha contra la corrupción, somos los que debemos de protagonizar todas las políticas para su erradicación. Y entonces, con esta pequeña explicación, Rodrigo, ahora sí se entiende que la integración del sistema parte de que debe de haber un comité coordinador. Ese comité coordinador está conformado por 6 instancias de autoridad y una instancia ciudadana, que por cierto, la instancia ciudadana es quien va a presidir ese comité coordinador, ¿de acuerdo? Importante. Y por lo tanto, pues es quien realmente se considera el eje alrededor del cual gira este combate. Y esas 6 instancias de autoridad comienzan, y para efectos de facilidad en el entendimiento, piensen, primero, ¿quién lleva el control interno en el gobierno? La Secretaría de la Función Pública. 2, ¿quién lleva el control externo? La Auditoría Superior de la Federación. Número 3, ¿quién se va a encargar a partir de esta reforma de sancionar las faltas administrativas graves en que incurran tanto los servidores públicos como los particulares? Porque hay que entender que se necesitan 2 para bailar el tango, ¿verdad? Hay corresponsabilidad tanto del funcionario gubernamental como del particular. Entonces, la nueva instancia que se habilita para poder sancionar estas conductas es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tercera instancia. Cuarta, ¿quién va a perseguir los delitos en materia de corrupción? Una nueva fiscalía especializada precisamente para combatir delitos de corrupción. Ahí ya van 4. Y luego, estas 4 instancias se van a apuntalar de 2 más. Primero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el famoso INAI. Importante además que juega un rol en esta parte. Absolutamente, Rodrigo, absolutamente. Y el Consejo de la Judicatura Federal. Y nos preguntaríamos, ¿y por qué el Consejo? Pues por 2 razones muy importantes. Primero, porque quien lleva toda la parte disciplinaria de los miembros del Poder Judicial de la Federación y por ende de los estados son los consejos de las judicaturas, número 1. Y número 2, porque ¿quién es el último intérprete de nuestra norma jurídica? El Poder Judicial. Por lo tanto, se busca que al Poder Judicial, digamos, se le alinee a estas políticas de lucha contra la corrupción. Entonces, tienes estas 6 instancias que generan el comité coordinador y encabezadas por el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Ahora, muy importante también es que entiendan nuestros amigos de nuestra audiencia que es un sistema también porque van a interactuar tres engranes, si ustedes me permiten utilizar el símil, como un reloj y que tienen que funcionar con exactitud. Primero, un sistema nacional de transparencia. ¿Por qué? Porque el insumo fundamental es la información. Si no hay información, pues no puede haber investigación. Segunda instancia,
el Sistema Nacional de Fiscalización. Porque ¿de qué me sirve la información, Rodrigo? Si Sí, no no está la fiscalizada. reviso, la Exactamente. tengo que, naturalmente, analizar. Y finalmente, el otro engrane es el aparato de sanción. Por eso interactúan estos tres sistemas, el de transparencia, el de fiscalización y el de anticorrupción. Por eso hablamos de esta integración. ¿De acuerdo? Ahora, Totalmente. algo muy importante, Rodrigo, es justamente que el comité coordinador, como tú sabes, está integrada por 6 instancias de autoridad y un comité de participación ciudadana. Punto. Pero nos hace falta algo muy importante. ¿Cómo se van a ejecutar las decisiones que tome el comité coordinador? Y entonces hay una ley reglamentaria del 113 constitucional que se denomina Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que contempla la creación de una instancia gubernamental llamada Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, mejor conocida como la CESNA. Esta instancia gubernamental, Rodrigo, tiene la naturaleza de ser un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y vamos, en palabras llanas, hagan de cuenta que fuera como un instituto especializado, pero totalmente independiente. Por eso se dice que no está sectorizado. Únicamente responde al comité coordinador. ¿De acuerdo? Esta Secretaría Ejecutiva, que por supuesto tiene que recibir recursos públicos, ¿para qué? Pues para que pueda operar, porque va a tener una estructura de servidores públicos que se van a encargar de llevar a cabo todas estas acciones a las que me he venido refiriendo. Bueno, pues va a estar representado por un secretario técnico que lo propone la ciudadanía a través del Comité de Participación Ciudadana y lo elige el órgano de gobierno de esa instancia gubernamental. ¿Que quién es el órgano de gobierno de la CESNA? Pues es, sin lugar a dudas, cada uno de los miembros del comité, del comité coordinador, es decir, las 7 instancias a las que me referí. O sea, el órgano de gobierno de la CESNA, pues son los miembros del comité coordinador. ¿Y para qué sirve entonces, Sergio, esta secretaría? Perdóname. ¿Para qué sirve realmente entonces esta secretaría? Esta secretaría es el brazo ejecutor. Imagínate, Rodrigo, déjenme usar un símil en una empresa. Imagínate que tú tienes pues una asamblea de accionistas. Son los dueños de la empresa, ¿verdad? Ellos toman decisiones y todo. Pero ¿quién las lleva a cabo? Necesitamos que alguien haga el trabajo. ¿Por qué? Porque cada una de las instancias que integran esta asamblea de accionistas, pues tiene sus labores independientes, ¿de acuerdo? Piensen entonces en el comité coordinador del sistema. Pues por un lado está el secretario de la Función Pública. Él tiene una Secretaría de Estado, hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal, un reglamento interior, un manual de organización. Ellos tienen su chamba. La Auditoría Superior de la Federación, pues hay una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, tiene su estatuto, tiene su reglamento interior, tiene sus funciones propias de revisión de la cuenta pública. El Tribunal de Justicia Administrativa, pues sin lugar a dudas es la instancia de impartición de justicia entre los conflictos que puedan surgir entre los particulares y la administración pública, ¿de acuerdo? Entonces tiene también su propia competencia. La Fiscalía especializada en combate contra la corrupción, que está incorporada a la Fiscalía General de la República, tiene las propias atribuciones que conceden el artículo 21 constitucional como Ministerio Público, perseguir delitos. Y así lo pasa con el INAI, que tiene sus propias funciones en términos del artículo 6 constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el Consejo de la Judicatura Federal, pues evidentemente que también tiene sus atribuciones en el 94 constitucional y por supuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cada quien tiene su chamba por su lado. Entonces, se juntan para discutir temas de una política nacional anticorrupción. Toman decisiones. ¿Quién las lleva a cabo? ¿A quién se le van a encomendar? ¿A la Función Pública? ¿A la Auditoría Superior? ¿Al Tribunal? Obviamente no, Rodrigo, sino tiene que descansar en una instancia gubernamental
Por eso se crea como un organismo. Imagínate como así tenemos un Instituto Mexicano del Seguro Social, un ISSSTE, ¿de acuerdo? Que son organismos públicos descentralizados, tienen toda una estructura de recursos humanos, materiales y financieros para poder llevar a cabo estas decisiones, ¿de acuerdo? Por eso es Totalmente. bien importante la existencia de este organismo llamado Secretaría Cesna. Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque Y en además de todo, perdón, Rodrigo, porque además de todo, está integrada por gente altamente especializada en el claro. tema de fiscalización, transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas, precisamente para proponerle al comité coordinador pues todas las medidas que deben de asumirse. Propone una política nacional anticorrupción a través, pues, de una comisión ejecutiva que también forma parte de este secretariado ejecutivo. Esa Ujú. comisión ejecutiva la integra el propio secretario técnico y de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana, ya quedamos que uno es el que preside el comité. Los otros 4 van a trabajar conjuntamente con el secretario técnico por ser las personas altamente especializadas. Y, por ejemplo, para llevar a cabo todo es la construcción de esta plataforma digital nacional a la que me refería hace un momento, pues necesitas a técnicos especializados en Totalmente. informática, ¿de acuerdo? En ingenieros, contadores, auditores, abogados, etcétera, que son los que le van a dar sustento a toda la actuación del sistema. Porque créeme, una política sin un plan de implantación no Ujú. sirve. Y si no la No, puedes totalmente. medir, no la puedes evaluar, pues evidentemente no sirve para nada. Esa es la CESNA, Rodrigo. Correcto. Y en este mismo orden de ideas, Sergio, y con toda esta explicación que nos das de para qué sirve, cómo funciona, etcétera, hemos escuchado recientemente en medios de comunicación justamente que el presidente de la República ha propuesto, ¿no? Una reforma a la ley justamente con la intención de desaparecer a la CESNA. ¿En qué consisten estos cambios, Sergio? Mira, déjame poner en contexto la postura del señor presidente de la República. Ujú. Dentro de su política de austeridad republicana, pues tú bien sabes, pues que ha venido adelgazando el aparato gubernamental. Desde luego, pues eliminando una serie de instancias que considera son reiterativas o que simplemente no resultan esenciales o que pueden ser realizadas por otras instancias de gobierno. Y así, pues eventualmente, pues se ordenó la desaparición de los fideicomisos públicos y se ha venido reduciendo pues algunas subsecretarías, unidades administrativas, direcciones generales y pues ha llegado al punto de plantear también la desaparición de ciertas instituciones. Ujú. Instituciones que pues pertenecían al Poder Ejecutivo y que pues en algunos casos podrían ser perfectamente asequibles para que las realizara otra Secretaría de Estado, por ejemplo. Concretamente, hacia finales del mes de enero del 2022, el titular del Ejecutivo Federal elaboró una propuesta que Ujú. todavía no es una iniciativa formal, en tanto que no ha sido presentada aún, Rodrigo, a nuestro honorable Congreso de la Unión, sino Ujú. que en realidad es una propuesta que se Ok. hace para desaparecer diversos organismos públicos descentralizados, ¿de acuerdo? Aduciendo que las funciones que estos realizan, repito, pueden ser absorbidas por otras instancias Ujú. gubernamentales. Entre otros aspectos que se plantean en la reforma, está la desaparición de este organismo público descentralizado denominado CESNA. Pero aquí hay un problema muy serio, porque a pesar de que en la propuesta del señor presidente de la República se propone que las funciones de la CESNA ahora las tenga únicamente un secretario técnico, quien pasará a depender del comité coordinador, pues prácticamente desmantelamos al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por Claro. qué razón? Porque, vuelto al punto, ¿de quién va a depender el secretario técnico?
Se dice de un comité coordinador, sí, pero el comité coordinador no es una instancia que tenga personalidad jurídica ni patrimonio propio. Incluso se aducen aspectos de orden presupuestario para generar ahorros al erario público. Les quiero comentar que si hay una institución que prácticamente no gasta nada, es el CESNA. ¿Por qué? Porque esta institución, en primer lugar, es la que menos recursos públicos recibe. Imagínate, en 2017, cuando ya prácticamente queda instaurado el sistema, se crea, se le dan alrededor de 450 millones de pesos. ¿Sabes cuánto se asignó en el presupuesto de egresos de la Federación para 2022? Escasamente 123 millones de pesos. Esta cantidad representa prácticamente una 10,000ª parte del presupuesto de egresos de la Federación. Pero si tú lo desapareces, dejas prácticamente inerme, dejas sin armas, indefenso al sistema, en tanto que ya no vas a tener quien te haga la plataforma digital nacional, quien la maneje en forma absolutamente autónoma, independiente, que era uno de los temas que se peleaban precisamente con la creación de un sistema, que no fuera el monopolio de una instancia, sino que fuera, imagínense, la CESNA es al sistema lo que una CPU es una computadora. Sí, claro. Una computadora sin cerebro no funciona. El Sistema Nacional Anticorrupción sin el Secretariado Ejecutivo no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el mayor impacto que se tiene. Y peor aún cuando en la propia propuesta se dice que el secretario técnico proponga la estructura que considere pertinente. Si hoy día la CESNA tiene 100 empleados aproximadamente, imagínense que el día de mañana el secretario ejecutivo diga, pues ahora yo quiero 200, o que las otras instancias influyan, es decir, ahora quiero que contrates a X, Y o Z persona. Se pierde la especialidad, se pierden los perfiles, la objetividad, la independencia de criterio y la objetividad en lo que se pretende que sea el sistema. No, totalmente, Sergio. Y lamentablemente nos quedan escasos 4 minutos. Te diría, Sergio, entonces, ¿tú qué propondrías como una moneda de cambio justamente para que entonces no desapareciera la CESNA? Mira, en primer lugar, justificar plenamente su existencia. Porque creo que tenemos un problema de comunicación. A mí me parece que ni la misma ciudadanía conoce realmente, ya no digas qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, sino cómo se integra y qué hace la CESNA. Entonces necesitamos hacer toda una campaña de comunicación sencilla, llana y que explique claramente lo que hace. Pero además decir que no representa realmente una carga al presupuesto. Primero, porque las oficinas que ocupa, pues las toma en comodato de cualquier otra institución pública que le preste. Ahorita ocupa unas oficinas de Hacienda y Crédito Público. Eso no cuesta. El espacio, los muebles, todo eso no cuesta. Dos, el sueldo de los empleados prácticamente no representa nada con relación a lo que es el monto global del presupuesto. Pero número 3, lo que sí es importante señalar es que sí tiene que, pues, pregonarse lo que hace la Plataforma Digital Nacional, ¿de acuerdo? Porque también la gente piensa que la CESNA es el área encargada de meter a la cárcel a los corruptos. Y como la gente ve que los corruptos se pasean con impunidad en la calle y que no pasa nada, pues entonces no sirve para nada el sistema. A ver, no, ese es un error. Lo que hace la CESNA es proporcionar la materia prima para que las instancias competentes hagan bien su trabajo, que en la persecución de los delitos tengan información inteligente, que en la determinación de responsabilidades administrativas igualmente se puedan tomar medidas oportunas, porque recuerden que el combate contra la corrupción no es únicamente con medidas coercitivas. Tenemos que trabajar muchísimo, Rodrigo, en el tema de la prevención. Entonces, ¿qué es lo que propongo? A mí me parecería, como moneda de cambio, en principio, y conste que uso la palabra moneda de cambio, que tú mismo me preguntaste,
porque tiene que ser un quid pro quo, ¿verdad? No es simplemente el capricho de decir que no desaparezca. A ver, no, tiene que tener una razón técnica, desde luego, número uno. Pero número dos, también decir, ¿y qué le vas a dar a cambio? ¿Qué damos a cambio de la participación de la CESNA? Pues vamos a proporcionar información inteligente, vamos a procurar constituirnos como secretariado ejecutivo a través del Comité de Participación Ciudadana o bien a través de la Comisión Ejecutiva de la propia CESNA, que podríamos ser un órgano de consulta no vinculatoria, por supuesto, por ejemplo, para la designación de órganos internos de control en las dependencias y entidades, que haya una opinión ciudadana también en este sentido. Porque, repito, desmantelas también al Comité de Participación Ciudadana si desapareces a la CESNA, porque el Comité de Participación Ciudadana ni tiene estructura, ni tiene presupuesto. ¿Cómo va a llevar a cabo la sociedad civil esta participación sin una estructura que le apoye? Entonces yo creo que también tenemos que buscar que el secretario técnico rinda informes al Congreso de la Unión anualmente, desde luego también, que participen también con opiniones no vinculatorias, que las opiniones y las recomendaciones no emanen nada más del comité coordinador, sino de la propia ciudadanía a través de la CESNA. Creo que también pueden ser temas muy interesantes y, sobre todo, fortalecer esa vinculación que debe de existir con todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, instituciones de investigación, que directa o indirectamente inciden en el combate contra la corrupción, querido Rodrigo. Perfecto, Sergio. Pues la verdad es que el tiempo se nos fue rapidísimo. Por supuesto, el tema nos da para otro programa o incluso más. Invitarte a un nuevo episodio para seguir compartiendo sobre este Sistema Nacional Anticorrupción, todo lo que viene tras esta todavía hoy propuesta de reforma enviada por el presidente de la República. El tiempo se nos acabó, no me queda más que agradecerte, Sergio, que nos hayas acompañado en este nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, el honor es mío y muchas gracias también por abrirle un espacio a la Comisión de Anticorrupción de nuestro colegio, que me honro en representar. Muchas gracias al programa Abogacía Trabajando y, pues, como siempre, invitarlos a que sigamos los programas que tan atinadamente diriges. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos. Un programa que nos deja, sin lugar a dudas, un poquito mayor en cuanto a más claridad, diría yo, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona, qué es la Secretaría Ejecutiva Nacional, la famosa CESNA, que el presidente de la República pues, ha propuesto quizá eliminar. Ya explicaba Sergio el porqué, relativo quizá un poco al tema de la austeridad. Veamos qué va sucediendo con esta posible reforma del presidente de la República. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.